Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Soy de cuna maya, y la siguiente historia es algo que se cuenta en mi comunidad. Quizá, con el paso del tiempo, la historia se ha deformado, pero no deja de parecer intrigante, al igual que interesante. Dicen los viejos, y no es invento mío, que en los tiempos cuando los mayas de pura sangre caminaban por estas tierras del Mayab, antes de que la selva fuera cortada y los caminos estuvieran llenos de carros, llegó una tormenta que lo cambió todo. Fue en Tulum, ese rincón donde la selva abraza al mar, y las piedras cuentan historias de dioses y guerreros. Esa noche, el cielo estaba tan oscuro que parecía que los dioses habían apagado las estrellas. El viento soplaba como si quisiera arrancar las palmas de raíz, y las olas golpeaban los arrecifes con una fuerza que hacía temblar la tierra. Los pescadores que vivían cerca de la costa se encerraron en sus chozas, rezándole a Chaak, el dios de la lluvia, para que calmara su enojo. Cuentan que, en medio de ese caos, apareció un barco enorme, uno como nadie aquí había visto. No era una canoa ni una balsa, como las que usaban los antiguos. Era una cosa extraña, con velas que se alzaban como fantasmas y maderas crujientes que parecían gritar con cada golpe de las olas. El barco se acercó demasiado a los arrecifes, y no aguantó. Las olas lo partieron como si fuera de papel, y los restos quedaron esparcidos por la costa. Cuando amaneció, la tormenta se había ido, pero el mar dejó su rastro. Los pescadores encontraron maderas flotando, cofres destrozados y telas extrañas embarradas en la arena. Pero lo que más sorprendió no fueron los restos del barco, sino lo que salió de ellos. Eran 7 mujeres. 7, todas envueltas en mantos oscuros que cubrían su piel, pálida como la cera de una vela. No caminaban bajo el sol. Esperaron a que las nubes densas de la tormenta bloquearan la luz para moverse. Aún así, se cubrían con sombreros de ala ancha y telas que tapaban sus rostros. Nadie había visto mujeres así. Sus ropas eran de una elegancia extraña, como si pertenecieran a un reino lejano, oscuras, con bordados que parecían relatar historias en cada hilo. Los pescadores, creyendo que eran sobrevivientes, no dudaron en ayudarlas. ¿Cómo iban a pensar que traían algo más que naufragio y desgracia? Les ofrecieron agua, comida y un refugio en el pueblo. Pero las mujeres no hablaron mucho. Apenas susurraban entre ellas en un idioma que no se entendía, un murmullo que sonaba como si el viento estuviera contando secretos al oído. Aquella misma noche, las cosas empezaron a sentirse extrañas. Dicen que los animales estaban inquietos, que los perros lloraban mirando hacia el mar y que las aves se negaban a entrar en los árboles cercanos. Los ancianos, como la vieja Shunaan, notaron algo en las mujeres que les dio escalofríos. Decían que sus ojos eran como carbones encendidos y que su presencia traía un frío que helaba los huesos. Cuando todos se retiraron a sus casas, algunos escucharon algo en la selva, pasos suaves, risas lejanas, como si alguien estuviera caminando entre los árboles. Otros juraron ver sombras largas que cruzaban el pueblo, aunque no había luna para proyectarlas. Al pasar los siguientes días, se cuenta que todo parecía tranquilo al principio. Los campesinos seguían con su vida, cuidando sus milpas. Pero más tarde, cuando ya no había luz en el cielo, y las estrellas estaban escondidas tras las nubes, comenzaron los ruidos en la selva. Primero, como si algo pesado moviera las ramas. Luego, como si animales chillaran, pero no eran jaguares ni monos. Era un sonido más agudo, como un lamento largo y seco. Balaam, un cazador que vivía cerca del templo del dios del viento, salió a revisar sus trampas. Llevaba su arco y su machete, como siempre. Dicen que, en la oscuridad del monte,
se topó con algo que nunca había visto: un venado tirado. Pero no estaba devorado como lo dejaría un jaguar. No, señor. El animal no tenía heridas profundas ni sangre, solo 2 agujeros en el cuello, como si algo lo hubiera mordido con cuidado. Y lo peor, estaba seco, sin una gota de sangre en todo el cuerpo. Balaam volvió corriendo al pueblo y les contó a los demás, pero muchos no le creyeron. Decían que era cosa de espíritus o que el venado estaba enfermo. Pero más tarde, esa misma noche, otro hombre encontró a un pavo muerto de la misma manera, con esos agujeros en el cuello. Ahí comenzaron los murmullos. Algo raro estaba pasando, pero nadie se atrevía a señalar a las mujeres porque no tenían pruebas y, además, ¿quién iba a acusar a unas mujeres que parecían tan delicadas? Sin embargo, el verdadero susto llegó en la madrugada. El hijo menor de una familia de sacerdotes no regresó a su casa. Apenas tenía 10 años, un chamaco alegre que siempre jugaba entre las piedras del templo. Toda la comunidad se levantó a buscarlo. Llevaron antorchas, lanzas de obsidiana y hasta perros. Buscaron entre los árboles, cerca de los cenotes, y nada. Cuando salió el sol, lo encontraron en un claro cerca de la selva tirado boca abajo. Y lo que vieron les heló la sangre. El niño estaba igual que el venado y el pavo, seco, sin una gota de sangre. Tenía 2 marcas pequeñas en el cuello, como si algo lo hubiera mordido. La madre gritaba y se tiraba al suelo, llorando. El padre pedía respuestas, pero nadie sabía qué decir. Fue entonces cuando los ancianos hablaron. Decían que algo oscuro había llegado con las mujeres del naufragio. Algo que ni los dioses ni los espíritus podían contener. Y si no hacían algo pronto, la desgracia iba a extenderse por todo el Mayab. El líder Can-ek, gobernante del pueblo, no creyó que unas simples mujeres pudieran traer tanto miedo. Pensó que eran sobrevivientes de algún naufragio, quizás refugiadas de tierras lejanas, pero las cosas comenzaron a salirse de control mucho antes de lo que cualquiera pudiera imaginar. Las muertes empezaron con los animales. Una parvada de aves apareció sin vida, con la sangre drenada por completo. Los aldeanos atribuyeron esto a una enfermedad o al desvelo de los dioses, pero pronto se dieron cuenta de que algo más oscuro estaba en juego. Luego, la tragedia se volvió personal. Las personas comenzaron a desaparecer, dejando detrás solo cuerpos vacíos, huecos, como si la vida les hubiera sido succionada directamente. La sospecha recayó sobre las mujeres del barco, pero no había pruebas concretas. Nadie las vio salir del pueblo ni regresar. Fue Itzamna, un joven guerrero, quien trajo un testimonio aún más inquietante. Contó cómo una de aquellas mujeres había cazado a un jaguar en lo profundo de la selva. No usó armas, solo sus manos. La bestia rugía, luchaba por soltarse, pero ella la controlaba, la dominaba y finalmente la mató. La sangre del felino corría por su cuerpo, como si la alimentara directamente, llenándola de fuerza. Aunque muchos creyeron en el guerrero, los líderes del pueblo pensaron que su historia era poco creíble, pero los horrores no terminaban ahí. No solo cazaban animales salvajes, sino también personas. Los cuerpos eran despojados de su sangre en una macabra danza, dejando atrás cadáveres vacíos y sombríos. Los aldeanos murmuraban entre ellos sobre cómo, incluso en las noches más oscuras, se oían gritos en la selva, como si algo o alguien se deleitara con la tortura y el dolor ajeno. Can-ek, desesperado por proteger su pueblo, ordenó el sacrificio de esclavos, pensando que el dios Camazotz aclamaría la sangre. Pero los días pasaron y las muertes continuaron. No solo caían los animales ni los sacrificados, sino también los guerreros más fuertes y los ancianos más sabios, personas que no debían desaparecer. Y todas compartían un mismo destino. No había ni una sola gota de sangre en sus cuerpos. Finalmente,
Fue otro guerrero quien relató una escena aún más perturbadora. Durante una cacería nocturna, observó cómo una de las mujeres emergía de las sombras, su rostro iluminado por la luna. En silencio, absorbía la sangre de un venado que yacía indefenso, sin el más mínimo movimiento en su piel. La violencia y la calma con la que lo hacía eran insoportables. Lo peor era que, al terminar, ni rastro de la presa quedaba. Todo se desvanecía como si nunca hubiera ocurrido. El pánico se apoderó del pueblo. Ya eran 2 guerreros cazadores los que contaban lo mismo. Los aldeanos comenzaron a sospechar, a murmurar entre ellos sobre las mujeres misteriosas, aquellas que nunca parecían envejecer, que jamás sufrían heridas ni mostraban cansancio. No obstante, nada fue tan impactante como cuando otro sacerdote perdió a su esposa de una manera brutal. La mujer había salido a buscar agua en un cenote cercano y nunca regresó. La encontraron en la parte más alta de un árbol de ceibo, sin una gota de sangre, con la piel marchita y el sufrimiento dibujado en sus ojos. El sacerdote realizó una ceremonia para preguntarle a los dioses si estaban molestos, y fue entonces cuando aseguró que éstos le revelaron la verdad. Eran aquellas mujeres invasoras quienes habían traído una peste de desgracia al pueblo. Los hombres, quienes confiaban plenamente en sus dioses, cayeron en cuenta de que nunca habían visto a las mujeres alimentarse, mucho menos salir de día. Entonces coincidieron en que ellas eran las cazadoras nocturnas a las que tanto temían. Por esta razón, bien organizados, los guerreros más valientes decidieron emboscarlas durante el día. Se desplazaron hacia la cueva donde éstas descansaban, y al llegar, las encontraron dormidas, con los rostros manchados de sangre y los ojos cerrados. Esto coincidía con la masacre ocurrida aquella noche, cuando 3 pequeños perecieron de la misma forma. Les habían absorbido hasta la última gota de sangre. Sin dudarlo mucho, los hombres les prendieron fuego a las brujas, como ellos las llamaban. Estas abrieron los ojos al sentir su cuerpo arder, pero era demasiado tarde. Las llamas comenzaron a marchitar sus pieles pálidas, y aun cuando emitían llantos y gritos lastimeros, sucumbieron ante el calor del fuego. Pero eso no fue suficiente para que el pueblo recuperara la paz que tanto había disfrutado antes de que aquel navío naufragara frente a sus costas, pues solo habían encontrado a 6 de las 7 mujeres. Después de la tragedia en Tulum, cuando las 7 mujeres vampiras sembraron el terror, la única sobreviviente, aquella que se decía era la más antigua y poderosa, comenzó a aniquilar familias enteras. Los aldeanos no sabían cómo detenerla ni cómo enfrentarla, y, en su desesperación, buscaron refugio en cuevas profundas, lugares donde el sol no podía alcanzarlos y donde el miedo se mezclaba con el silencio. Las cuevas de la península comenzaron a ser conocidas por su ritual oscuro. La sobreviviente, con su sed insaciable, entraba en las grutas para alimentar su poder. Los hombres, al caer la noche, cubrían las bocas de las cavernas con enormes piedras y encendían hogueras para mantener alejadas las sombras. Pero sus esfuerzos eran inútiles. La vampira siempre encontraba una forma de entrar, siempre hallaba una grieta o una rendija por la que colarse. Dicen que en las paredes de algunas grutas quedaron marcas de maíz. Al principio, los aldeanos llevaban pequeños cultivos y dejaban ofrendas para calmar a la oscura presencia. Molían el maíz en silencio, rezando para que el espíritu vengativo se saciara. Con el tiempo, esa práctica se volvió costumbre, una forma de mantener a raya a la sobreviviente. Las familias comenzaron a huir por culpa de aquel ser aterrador. Abandonaron sus hogares en ciudades y pueblos porque ya no sentían que el mundo que conocían les pertenecía. Las pirámides más majestuosas y los templos sagrados fueron dejados a la deriva, olvidados en el tiempo. Los investigadores actuales no logran ponerse de acuerdo sobre por qué huían o por qué abandonaban sus raíces. Hasta hoy, nadie, bueno, salvo yo,
conoce la verdadera razón detrás de esos éxodos masivos. Los pueblos se vaciaban uno a uno, ya fuera porque sus habitantes caían presa de la furia de la vampira o porque buscaban un lugar donde vivir lejos de la maldición. Las llamas de las hogueras aún danzaban en las cuevas, pero los hombres comenzaron a temer hasta sus propias sombras. Se dice que los asesinatos entre familiares aumentaron, pues la desconfianza creció como un mal que alcanzaba a todos, uno por uno, sin excepción. Fue en un pueblo cercano a las ruinas de Uxmal donde ocurrió una de las tragedias más grandes. Los aldeanos, desesperados por proteger a sus familias, se refugiaron en la pirámide más alta. Cerraron cada entrada con piedra y barro, sellando cada paso. Pero aunque los muros eran altos y las puertas sólidas, la vampira los encontró. La voz helada de su risa resonó en los muros, un eco que penetró los corazones y llenó de pavor a todos los que la escuchaban. Dentro de la pirámide, hombres y mujeres rezaban, implorando a los dioses por ayuda, pero el poder de los dioses parecía ausente, impotente ante el mal que venía con la noche. Las huellas ensangrentadas de la vampira aparecieron en las paredes de la pirámide, marcas que nunca fueron borradas, y aunque se intentó restaurar los templos, nunca volvieron a su esplendor anterior. La sombra de la sobreviviente continuó acechando, incluso después de su muerte. O al menos eso es lo que cuentan los más antiguos. Algunas ciudades fueron completamente abandonadas. Sus habitantes, llevados por el terror, huyeron hasta lugares tan lejanos como Xcaret o Calakmul, donde los guerreros más valientes y sabios intentaron organizar la defensa. Sin embargo, incluso allí, el miedo era respirable. Es por esto que hoy en día, muchas pirámides, aunque bellas y majestuosas, son misterios sin resolver. Pero el mal dejó una huella imborrable en esas maravillosas construcciones. En cuanto a la vampira, se cuenta que los guerreros más poderosos, incluso de clanes rivales, se unieron con el fin de derrotar al mal. Haciendo uso de su entrenamiento y experiencia en batalla, se dice que muchos lograron dar con la criatura y causarle la muerte, dejando su cuerpo herido y, en muchas ocasiones, destrozado. Estaba evidentemente fallecida. Pero esto no fue suficiente, pues con el pasar de los días, las masacres proseguían y regresaban con más crueldad. Se formaron ríos de sangre por las calles, donde se podían observar cadáveres destrozados de animales y familias enteras, sin importar que se tratara de niños o ancianos. Pueblos enteros se resignaron, pero cuando menos lo esperaban, el ataque de la vampira cesó. En esos momentos, los sacerdotes se atribuyeron el mérito y muchos de ellos aprovecharon la situación para hacerse gobernantes. Narraban canciones sobre cómo, a través de visiones con los dioses, veían cómo estos acababan con el terrible mal. Otros aseguraban que guerreros ancestrales, como el dios Kukulcán, reencarnaban en ellos y les proveían de poderes para poder enfrentar y asesinar a aquella mujer extranjera sedienta de sangre. Los más incrédulos se basaban en teorías menos exóticas. En los encuentros entre guerreros se contaba que, posiblemente, la mujer había regresado a su verdadero hogar después de cumplir con su venganza por el asesinato de sus hermanas. Otros decían que, tal vez, la vampira fue finalmente asesinada de manera efectiva por alguno de los hábiles y valerosos guerreros que existían en aquella época. Había un grupo de personas cuyas vidas nunca volvieron a ser iguales, entre las cuales me encuentro. Nosotros creemos que la vampira simplemente durmió, satisfecha después de haber bebido ríos de sangre, y que, en cualquier momento, sentirá hambre y regresará en busca de su sagrado alimento. Por ese mismo motivo, en mi cobertizo siempre tengo cargada mi escopeta calibre 12 y muchas estacas bien afiladas. Mis hijos se ríen de mí y me consideran un loco, pero eso me vale un pepino. Yo estoy preparado para cuando ese ser del mal decida regresar.